Nadie te lo ha preguntado así, pero tú lo has pensado. En silencio, quizás en la oscuridad de una noche en que el sueño no llegaba. Lo has pensado mientras sostenías una fotografía, o mientras encendías una vela, o mientras tu corazón repetía ese nombre que ya no puedes pronunciar sin que algo se te apriete adentro. ¿Qué le pasa al alma de tu fallecido cuando está frente a Dios? Y cuando dices frente a Dios, no piensas en un juicio abstracto. Piensas en algo concreto, personal, íntimo. Piensas en el alma de alguien que amaste, alguien que tuvo miedo, que cometió errores, que también fue amado. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué se le dice? ¿Qué se le pregunta? Santa Teresa de Jesús lo vio. Y este 31 de mayo, Domingo de la Santísima Trinidad, esa respuesta te pertenece. Hay algo que la mayoría de los católicos hace sin saberlo. Rezamos por nuestros difuntos como si estuviéramos enviando una carta sin dirección. Con amor, sí. Con dolor también. Pero sin saber exactamente a dónde llega esa oración, ni en qué momento la necesita el alma que amamos. Santa Teresa de Jesús pasó años dentro del misterio de la Trinidad, no como teóloga, sino como alma que fue llevada allí. Y desde ese lugar escribió algo que la Iglesia tardó décadas en comprender del todo, algo que cambia la manera en que rezas por tus muertos. Hoy, en este día que la Iglesia dedica al misterio más alto de la fe, hay una pregunta que quiero que dejes en los comentarios. El nombre de tu fallecido y cuánto tiempo llevas rezando por él. Ese nombre importa y este espacio es tuyo. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene fue guardado para este día exacto y cada parte de lo que vas a escuchar depende de la anterior. El calendario litúrgico de la Iglesia no es un adorno. Cada fecha lleva dentro algo vivo, algo que opera aunque los fieles no lo vean, aunque no lo entiendan, aunque estén demasiado ocupados para detenerse. Y el 31 de mayo es una de esas fechas que la Iglesia ha colocado en el centro del año como quien coloca una piedra angular. Sin ella algo se cae. Este año, el 31 de mayo es Domingo de la Santísima Trinidad, la fiesta más alta del año litúrgico en cuanto a misterio. El día en que la Iglesia detiene todo, las urgencias, los ruidos, los pendientes, para levantar la mirada hacia lo único que existe desde antes de que existiera algo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. El misterio que ningún teólogo ha podido agotar en 2000 años de intentarlo. Pero hay algo que la mayoría de los fieles no sabe sobre este domingo. Algo que los libros de piedad no suelen explicar. Y es que el Domingo de la Santísima Trinidad no es solo una fiesta de los vivos que rezamos aquí abajo. Es también un día de apertura especial para las almas que esperan, para las almas en purificación, para las almas que partieron con amores incompletos, con deudas espirituales que aún no se han saldado, con una espera que a veces los vivos olvidamos demasiado pronto, para las almas que dejamos ir sin saber todo lo que les esperaba al cruzar al otro lado. La Iglesia enseña que el tiempo litúrgico no es simbólico. Cuando la Iglesia celebra una fiesta, algo ocurre realmente en el orden de la gracia. La puerta de la misericordia divina no permanece igual todos los días del año. Hay fechas en que esa puerta se abre de una manera que otros días permanece más estrecha. Y el Domingo de la Santísima Trinidad es uno de esos momentos. Santa Teresa de Jesús lo entendió desde adentro, desde un lugar al que muy pocos seres humanos han llegado en vida. En Ávila, durante los años más intensos de su vida contemplativa, las hermanas del convento la encontraban en estados de oración tan hondos que parecía que hubiera salido de sí misma. Y de alguna manera lo era. Había un espacio al que Santa Teresa de Jesús llegaba cuando el silencio era suficientemente profundo y la voluntad estaba suficientemente rendida. Un lugar que sus palabras nunca alcanzaron del todo. En las últimas moradas de su obra más importante, El Castillo Interior, ese libro que escribió por obediencia y que la Iglesia considera
uno de los mayores tesoros de la mística cristiana, Santa Teresa de Jesús describe algo que le sucedió repetidamente durante sus años de vida contemplativa, algo que ella misma admite que le costaba trabajo poner en palabras, porque las palabras que existen en cualquier idioma humano son demasiado pequeñas para lo que ella veía. Santa Teresa de Jesús fue llevada en espíritu a la presencia de la Santísima Trinidad, y lo que vio allí era una realidad tan viva, tan concreta, tan personal, que cuando regresaba de esa experiencia tardaba días en poder hablar con normalidad. Escribió que desde ese momento ya nunca pudo pensar en Dios como algo distante. Las tres personas divinas se le habían vuelto tan reales, tan presentes, que sentía su compañía como se siente la compañía de alguien que camina a tu lado. Pero eso no es todo lo que Santa Teresa de Jesús vio. También vio cómo las almas se acercan a ese misterio después de la muerte, no de manera vaga, no como un destino genérico llamado cielo, sino de manera específica, personal, con el peso de todo lo que esa alma vivió. Y lo que describe tiene algo que ningún otro místico había puesto con esa claridad sobre el papel. En la séptima morada, Santa Teresa de Jesús habla de un espacio interior donde el alma llega a habitar con la Trinidad. Un lugar de unión tan profundo que el alma ya no puede imaginar estar fuera de él. Y lo que ocurre en ese espacio no es pasivo. Las tres personas divinas se comunican con el alma, cada una a su manera, cada una desde lo que le es propio. El Padre desde la paternidad eterna, el Hijo desde el amor encarnado, el Espíritu Santo desde la gracia que fue ofrecida y respondida o no respondida a lo largo de toda una vida. Y aquí está la pregunta que lleva rato latiendo desde que comenzaste a escuchar esto. Aquí está lo que nadie te ha explicado de esta manera. Porque si la Trinidad se comunica con el alma de forma personal, si cada persona divina revela algo distinto, si ese encuentro ocurre con toda alma que muere, entonces ese encuentro también ocurrió o está ocurriendo con el alma de tu fallecido, con ese nombre que llevas en el pecho desde que partió, con esa persona que amaste, que te amó, que se fue antes de que pudieras decirle todo lo que querías decir. Esa alma estuvo o está frente a la Santísima Trinidad. Y en ese encuentro hay preguntas, hay una comunicación real, hay algo que el alma responde o que necesita tiempo para poder responder. Y Santa Teresa de Jesús lo dejó escrito, con una precisión que asombra, morada a morada, con la paciencia de quien sabe que está poniendo en papel algo que la humanidad necesita leer, aunque tarde siglos en entenderlo del todo. Pero hay algo en ese relato de Santa Teresa de Jesús que casi nadie ha leído completo. Algo que está en las páginas que se saltan, en los párrafos que parecen demasiado místicos, demasiado difíciles de seguir para quien no tiene formación contemplativa. Algo que cambia todo lo que creías saber sobre lo que le pasa al alma de tu fallecido cuando está ante Dios. Y eso es lo que viene ahora. Hay una parte del castillo interior que los lectores casuales suelen abandonar antes de llegar. Las primeras moradas son concretas, comprensibles, llenas de imágenes que cualquier persona de fe puede seguir sin dificultad. Pero a medida que Santa Teresa de Jesús va llevando al lector hacia el centro del castillo, el lenguaje se vuelve más denso, más íntimo, más exigente con quien lo lee. Muchos cierran el libro ahí. Y es una lástima, porque lo que está escrito en las últimas páginas de esa obra es exactamente lo que estamos buscando. La séptima morada es el centro del castillo, el lugar más interior, el punto al que el alma llega cuando ya no queda nada entre ella y Dios. Santa Teresa de Jesús describe ese espacio de una manera que todavía sorprende a quien lo lee con atención. Dice que allí el alma no solo se encuentra con Dios de manera genérica, sino que habita con las tres personas de la Trinidad de manera diferenciada, cada una presente, cada una actuando desde lo que le es propio, y usa una palabra que repetirá varias veces a lo largo de esas páginas: comunicación.
Las personas divinas se comunican con el alma. Esa palabra lo cambia todo. Comunicar es un acto de dos. Cuando alguien se comunica contigo, algo sale de él y llega a ti, y tu respuesta forma parte del intercambio. Y en eso que Santa Teresa de Jesús describe como comunicación trinitaria, hay una estructura que ella explica con una minuciosidad que a veces intimida, pero que vista de cerca revela algo de una claridad absoluta. El Padre comunica al alma la verdad de su origen. Le revela de dónde viene, quién la engendró, cuál es la relación que siempre existió entre ella y Dios antes de que naciera, en el momento en que nació, a lo largo de cada instante de su vida. Le muestra si el alma vivió orientada hacia ese Padre, si lo buscó, si dejó que esa relación la definiera desde adentro. Esa revelación del Padre es la primera pregunta implícita del encuentro, y el alma la recibe con una lucidez que ningún estado terreno puede igualar. El Hijo comunica al alma la verdad del amor, no del amor en abstracto, sino del amor encarnado, del amor que tomó carne y murió con nombre propio en una cruz. El Hijo muestra al alma cómo fue amada, cuántas veces fue buscada, cuántas veces fue perdonada, cuántas veces el amor de Cristo se puso delante de ella en forma de circunstancia, de persona, de oportunidad que pasó rozando. Y en esa revelación hay también una pregunta que el alma siente sin que nadie la pronuncie. ¿Amaste de vuelta? ¿Amaste a los que Él puso a tu lado con algo parecido al amor con que fuiste amada? Y el Espíritu Santo comunica al alma la verdad de la gracia. Muestra cada don recibido, cada gracia ofrecida, cada momento en que la puerta estuvo abierta y el alma se acercó o se alejó, cada sacramento recibido, cada oración que rozó su corazón en alguna misa, en algún velatorio, en algún momento de silencio que ella misma no supo reconocer, cada movimiento interior que invitaba a un cambio y que se aceptó o se dejó pasar. La gracia no se pierde en el silencio de Dios. Queda registrada en el alma con una fidelidad que ningún olvido humano puede borrar. 3 comunicaciones. 3 revelaciones que llegan al mismo tiempo, cada una desde su persona, cada una apuntando hacia la misma verdad sobre lo que fue esa vida. Y el alma las recibe en el único momento en que ya no puede mirarse con distancia ni con disculpa. Santa Teresa de Jesús describe lo que ocurre en la séptima morada, con una temperatura que no tiene nada de tribunalicio. Lo llama encuentro de amor. Un encuentro donde la verdad duele si hay distancia entre lo vivido y lo querido, pero donde la misericordia de Dios envuelve todo lo que el alma no pudo ser. Lo que asombra de esas páginas es la intimidad de lo que allí ocurre. El Padre conoce a esa alma desde siempre. El Hijo la amó hasta el final. El Espíritu Santo la acompañó en cada paso sin saltarse ninguno. Y en el encuentro todo eso se hace visible de golpe. Y aquí está la respuesta a lo que quedó flotando antes. Si lo que la Trinidad le revela al alma depende de lo que esa alma vivió, entonces lo que los vivos hicieron por ella tiene peso real en ese momento. La oración de una madre por su hijo, el rosario de una hija por su padre, la misa ofrecida por alguien que ya no puede pagarla. Todo eso forma parte de la historia que el Espíritu Santo le revela al alma sobre la gracia que recibió. Esos sufragios son gracia. Gracia real, concreta, que el Espíritu Santo coloca en el balance de lo que esa alma encontró durante su paso por la tierra. La oración que has rezado por tu fallecido no se perdió. Está ahí, en ese momento de encuentro. Y eso lo cambia todo. Pero hay una pregunta que todavía no tiene respuesta. Si el alma llega a ese encuentro trinitario con amores incompletos, con heridas que no se cerraron en vida, con un corazón que el dolor fue cerrando poco a poco hasta que no quedó casi espacio para nada más, ¿qué ocurre entonces con su capacidad de responder a las 3 preguntas? ¿Puede el Dios que todo lo sabe aceptar una respuesta que llega rota, que llega a medias, que llega cargada con todo el peso de lo que esa persona no pudo superar?
Santa Teresa de Jesús lo vio también. Y lo que vio sobre esa pregunta es lo que cambia el modo en que rezamos por nuestros muertos para siempre. La primera pregunta que el Padre dirige al alma no es la que la mayoría imagina. Mucha gente, cuando piensa en ese encuentro, imagina algo parecido a un examen, una lista de faltas, una revisión de lo que no se hizo, de lo que se hizo mal, de los momentos en que la voluntad eligió el camino equivocado. Y sí, la verdad de la vida entera queda al descubierto en ese encuentro. Pero la pregunta del Padre no es una pregunta de contabilidad. Santa Teresa de Jesús fue muy clara en esto, aunque usó palabras distintas según el libro y según el momento en que escribía. La pregunta del Padre tiene que ver con la orientación del corazón, no con la perfección de la conducta, no con la impecabilidad moral. Santa Teresa de Jesús conocía mejor que nadie la distancia que puede haber entre querer a Dios y vivir como si se lo quisiera de verdad. Lo vivió en carne propia durante años. En el libro de la vida, que es el relato más honesto que dejó sobre su propia experiencia espiritual, describe el período de su vida en que repartía el corazón entre Dios y las criaturas sin poder decidirse del todo por ninguno de los dos. Un período que duró casi 20 años. Y sin embargo, en ningún momento de ese período el Padre la abandonó. En ningún momento la dejó sola. Porque lo que el Padre veía en ella no era la perfección que todavía no tenía. Veía la orientación del corazón. Y esa orientación, aunque vacilante, aunque torpe, aunque frecuentemente desviada, apuntaba hacia Él. Eso es lo que el Padre mira, la dirección, no la velocidad. Y eso cambia profundamente la manera en que pensamos en el alma de nuestros fallecidos. Porque la pregunta que cabe hacerse no es si esa persona fue perfecta, si nunca pecó, si vivió una vida ejemplar en todo sentido. La pregunta es si ese corazón en algún momento de su vida, en algún instante de su historia personal, se orientó hacia el Padre, si buscó, si creyó, aunque fuera con una fe pequeña, si oró, aunque fuera con palabras torpes y poco frecuentes, si en los momentos de mayor dolor volvió los ojos hacia Dios, aunque solo fuera para preguntarle por qué. Eso es orientación del corazón, y el Padre la reconoce. Santa Teresa de Jesús describe en el libro de la vida algo que le ocurrió durante uno de los periodos más difíciles de su vida interior. Había días en que la oración le resultaba imposible, en que el recogimiento no llegaba por más que lo buscara, en que las palabras sagradas caían al suelo sin levantar vuelo. Y aún en esos días, en esa sequedad que ella compara con querer regar un jardín sin agua, el Padre seguía presente. Seguía recibiendo el esfuerzo aunque no hubiera fruto visible. Seguía reconociendo la voluntad de acercarse, aunque el acercamiento no llegara a completarse. Eso es lo que vio Santa Teresa de Jesús en su propio tránsito hacia Dios, y eso es lo que le permitió acompañar a tantas personas en el momento de la muerte con una serenidad que las hermanas de su comunidad no acababan de comprender. Santa Teresa de Jesús estuvo presente en varios momentos de agonía durante sus años como fundadora y superiora. Algunos de ellos los relata en las fundaciones con una sobriedad que hace que el texto duela de una manera particular. Una de las hermanas que murió en uno de sus conventos lo hizo después de una vida que no había sido especialmente heroica en virtud. Una vida ordinaria, con sus tiempos de fervor y sus tiempos de tibieza, con amores que no siempre fueron bien puestos, con una oración que iba y venía según el ánimo. Y sin embargo, en el momento de la agonía, Santa Teresa de Jesús percibió algo en esa alma que le hizo comprender que el Padre la estaba recibiendo. Percibió orientación, el corazón todavía apuntando hacia Dios, aunque el cuerpo ya no pudiera hacer nada. Eso es lo que el Padre pregunta en el encuentro. No cuántas veces caíste, cuántas veces al caer quisiste levantarte. No cuántas veces te alejaste, cuántas veces al alejarte sentiste que faltaba algo y volviste la mirada aunque fuera a medias.
Y aquí está el primer gancho en lo que nos falta de entender sobre ese encuentro. Porque si la pregunta del Padre tiene que ver con la orientación del corazón y no con la perfección de la conducta, entonces hay algo que los vivos podemos saber sobre la respuesta de nuestros fallecidos que cambia la manera en que rezamos por ellos. Hay algo que viste en esa persona durante su vida que te dice más sobre cómo respondió al Padre de lo que crees. Los momentos en que rezó contigo. Las veces que fue a misa aunque no tuviera ganas. El rosario que guardaba en el cajón aunque rara vez lo sacara. Esas cosas hablan de la dirección del corazón. Pero la segunda pregunta es más difícil, mucho más difícil, porque la segunda pregunta no viene del Padre, viene del Hijo. Y el Hijo no pregunta sobre la orientación. El Hijo pregunta sobre el amor concreto, el amor que se da o se retiene con nombres propios, con cuerpos reales, con personas que estuvieron ahí y necesitaron algo que a veces se les dio y a veces no. Y lo que Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección sobre esa clase de amor es algo que nadie que lo haya leído de verdad ha podido olvidar del todo. Hay un capítulo en El Camino de Perfección donde Santa Teresa de Jesús se detiene más tiempo del habitual sobre una distinción que, en apariencia, parece simple. La distinción entre amar y querer. Entre el amor que da y el amor que toma. Entre el amor que libera y el amor que ata. Y la manera en que lo explica, con la paciencia de quien sabe que sus hermanas van a necesitar tiempo para entenderlo, es una de las páginas más honestas que escribió nunca. Santa Teresa de Jesús había visto de cerca las dos clases de amor. Las había visto en sí misma, en los años en que el afecto por determinadas personas de su comunidad le ocupaba más espacio interior del que debía. Y las había visto en las almas que llegaban a ella buscando consejo, almas que amaban con una intensidad que las consumía pero que no terminaba de parecerse al amor de Dios. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección que el amor verdadero no busca su propio provecho, que quien ama con amor ordenado no se aflige cuando el bien del amado exige una separación, una distancia, o incluso un sufrimiento que al alma amante le duele más que al propio amado. Escribió que hay una diferencia entre el amor que dice te quiero y el amor que dice quiero lo que es bueno para ti aunque no sea lo que quiero yo. Y dijo, con la claridad que tenía cuando estaba segura de lo que decía, que el Hijo de Dios ama de esa segunda manera, solo de esa segunda manera. Y eso es lo que el Hijo le muestra al alma en el encuentro. Le muestra cómo fue amada y al mismo tiempo, en ese mismo instante, le muestra cómo amó ella. Las dos cosas juntas, sin separación, sin posibilidad de mirar una sin ver también la otra. El alma ve el amor que recibió, que fue siempre perfecto, siempre gratuito, siempre más grande de lo que alcanzó a recibir, y ve también el amor que dio, con sus limitaciones, con sus miedos, con los momentos en que cerró la mano cuando debía haberla abierto. Y aquí está la pregunta más dolorosa del encuentro. Porque la mayoría de las personas que amamos no amaron con amor perfecto, amaron como podían, con heridas propias que no supieron sanar y que sin querer trasladaron a los que tenían cerca, con necesidades que a veces aplastaron a los que estaban junto a ellas, con celos, con posesión, con un amor que decía, te quiero, pero que en el fondo decía, no te vayas. Con un amor humano que es real, que es verdadero, pero que no siempre se parece al amor del Hijo. Y sin embargo, Santa Teresa de Jesús no describe ese encuentro como una condena para quienes no amaron perfectamente. Lo describe como una revelación que duele, sí, pero que abre algo en el alma que el dolor terreno nunca pudo abrir del todo. Porque el alma que ve al mismo tiempo cómo fue amada por el Hijo y cómo amó ella a los suyos, esa alma entiende, por primera vez y de una manera que ya no tiene vuelta atrás, que el amor que dio, aunque imperfecto, fue real.
que los momentos en que se abrió de verdad, en que dejó de lado el miedo o el orgullo o la herida y simplemente dio, esos momentos quedaron. El Hijo los tiene, los conoce uno a uno y los reconoce como amor aunque vengan envueltos en torpeza humana. Santa Teresa de Jesús escribe en El Camino de Perfección algo que los teólogos han comentado durante siglos, que el amor imperfecto, cuando viene de un corazón que quiso amar bien aunque no lo lograra del todo, es recibido por el Hijo con una misericordia que va más allá de lo que la mente humana puede calcular. Que el Hijo no mide la perfección del amor, mide la voluntad de amar. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Porque si el Hijo mide la voluntad de amar y no la perfección del amor, entonces el alma de tu fallecido, esa persona que amó con lo que tenía, que tuvo sus momentos de generosidad real mezclados con sus momentos de cerrazón, esa alma tiene algo que ofrecer en ese encuentro, algo que el Hijo reconoce, algo que no se perdió aunque ella misma no lo supiera ver cuando todavía vivía. Pero falta una pregunta, una que todavía no se ha respondido y que es quizás la más urgente de las tres. Porque hay almas que llegan al encuentro con el Hijo cargando algo que el amor terreno no alcanzó a sanar, un rencor que quedó sin resolver, una relación que terminó rota y nunca se reparó, un daño recibido tan hondo que cerró el corazón durante años, quizás durante toda la vida. Esas almas también llegan al encuentro y también responden. La pregunta es, ¿cómo responde un alma que no pudo amar porque el dolor fue demasiado grande? Santa Teresa de Jesús lo vio, y lo que vio sobre eso modifica completamente la manera en que rezamos por quienes partieron con esa carga. No todas las almas llegan al encuentro trinitario en el mismo estado. Santa Teresa de Jesús lo sabía, lo había visto, lo había percibido en los momentos de oración más profunda, en esa contemplación donde las cosas del más allá se volvían tan concretas como el suelo de piedra de su celda. Y lo menciona en más de un lugar de sus escritos, siempre con esa honestidad que la caracterizaba, esa negativa a suavizar las cosas hasta hacerlas irreconocibles. Hay almas que mueren con cargas que el amor terreno no alcanzó a aligerar. Cargas de rencor, de duelo no resuelto, de vínculos que se entrelazaron de maneras que no siempre fueron sanas y que, sin embargo, nunca se soltaron del todo, ni en vida ni en el momento de la partida. Hay almas que vivieron con el corazón tan apretado por el dolor que el amor tuvo que abrirse camino entre piedras, y a veces no lo consiguió del todo. En las fundaciones, Santa Teresa de Jesús relata casos de personas que tuvieron dificultades en el tránsito por razones que no eran solo morales, en el sentido estrecho de la palabra. Había almas que llevaban consigo afectos que no habían sido bien ordenados, apegos que no se resolvieron, una dificultad particular para soltarse de lo terreno que las mantenía suspendidas entre un mundo que ya no les pertenecía y otro que todavía no podían alcanzar. Santa Teresa de Jesús no describe esas situaciones con crueldad, las describe con la misma sobriedad con que describe todo lo que vio en el ámbito espiritual, como hechos, como realidades que hay que mirar de frente si se quiere hacer algo con ellas. Porque para Santa Teresa de Jesús, conocer el estado de un alma no era motivo de parálisis, era motivo de oración. Y aquí está algo que cambia la manera de rezar por nuestros difuntos. El alma que llega al encuentro trinitario con amores incompletos, con heridas que el tiempo terreno no alcanzó a cerrar, no llega al encuentro con las manos vacías, llega con su historia. Y la misericordia de Dios no se asusta de la historia de un alma. La misericordia de Dios es exactamente lo que el alma necesita cuando su respuesta es insuficiente. Santa Teresa de Jesús escribió en las moradas sobre el amor de Dios con una imagen que nunca se olvida del todo. Dijo que Dios no mira la miseria del alma para rechazarla, sino para remediarla. Que la distancia entre lo que el alma pudo ser y lo que fue no es un muro que impide el encuentro.
es el espacio exacto donde la misericordia trabaja. Y eso tiene consecuencias directas para cómo pensamos en nuestros fallecidos. Esa persona que partió cargada con un rencor que nunca resolvió, esa persona que vivió con el corazón parcialmente cerrado porque el dolor fue demasiado grande en algún momento de su historia. Esa alma no llega al encuentro condenada por su herida. Llega al encuentro donde por primera vez va a poder ver esa herida sin el filtro del dolor, sin la distorsión del miedo, sin la carga de todas las circunstancias que la rodearon cuando todavía vivía. Va a poder verla a plena luz. Y la misericordia va a estar ahí, tan real como las 3 personas divinas que se comunican con ella en ese momento. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús señala con una insistencia que merece atención. La purificación que necesita el alma para poder responder bien a las 3 preguntas del encuentro, para poder decir sí al Padre desde la filiación, sí al Hijo desde el amor, sí al Espíritu Santo desde la gracia recibida. Esa purificación lleva tiempo, lleva esfuerzo espiritual, lleva un proceso que el alma no puede completar sola, porque nunca ningún alma ha llegado al cielo sola. Siempre hay intercesores, siempre hay quienes rezan, siempre hay quienes ofrecen lo que tienen por quienes ya no pueden ofrecerlo por sí mismos. Y aquí está la pregunta que lleva latiendo desde el principio, la que abrió todo esto, la que no ha tenido respuesta todavía. ¿Puede el alma de tu fallecido responder mejor a esas 3 preguntas trinitarias con la ayuda de lo que tú haces desde aquí? ¿Tiene peso real en ese proceso de purificación lo que los vivos decidimos ofrecer? Santa Teresa de Jesús pasó décadas orando por las almas de los muertos. No era una práctica piadosa, entre otras. Era para ella una de las formas más directas de participar en la economía de la salvación. Había visto demasiado como para tratarlo de otra manera. Y lo que vio sobre el poder de esa oración es lo que viene ahora. Porque la tercera pregunta del encuentro trinitario, la que hace el Espíritu Santo, es la que más directamente conecta con lo que los vivos hacemos por los que se fueron. El Espíritu Santo es, de las 3 personas de la Trinidad, la que menos espacio ocupa en la piedad popular. El Padre tiene una imagen clara: la paternidad, el origen, la autoridad que cuida. El Hijo tiene un rostro, el Cristo que caminó, que habló, que murió y resucitó. Pero el Espíritu Santo sigue siendo para muchos fieles algo difuso, algo que se menciona en la señal de la cruz y en el credo, pero que rara vez se convierte en objeto de contemplación personal. Santa Teresa de Jesús no tenía ese problema. En sus escritos, el Espíritu Santo aparece con una presencia específica, operante, personal. No como una fuerza abstracta, sino como una persona que actúa en el interior del alma con una delicadeza que Santa Teresa de Jesús intentó describir en varias ocasiones sin terminar nunca de quedar satisfecha con sus propias palabras. Describió su acción como un movimiento tan suave que a veces el alma no lo reconoce hasta que ya ha ocurrido. Como una puerta que se abre sin ruido, sin anuncio, sin que nadie pueda decir exactamente en qué momento giró el pestillo. Y en el castillo interior, cuando habla de la comunicación del Espíritu Santo con el alma en las moradas más interiores, Santa Teresa de Jesús dice algo que tiene consecuencias directas para entender la tercera pregunta del encuentro trinitario. Dice que el Espíritu Santo es el agente de la gracia, el que la entrega, el que la sostiene, el que la protege cuando el alma no sabe cuidarla por sí misma. Y en el encuentro final del alma con la Trinidad, el Espíritu Santo le muestra todo lo que le fue dado, todo, cada gracia recibida a lo largo de la vida, los sacramentos, la fe heredada de los padres, las oraciones que alguien rezó por ella cuando todavía no sabía rezar por sí misma, las conversiones que estuvo a punto de hacer y que no llegaron a completarse, las que sí se completaron, aunque fueran pequeñas. Aquí está el corazón de lo que Santa Teresa de Jesús enseña sobre esta tercera pregunta. El Espíritu Santo no muestra solo lo que el alma hizo con la gracia que recibió,
muestra también la gracia que otros pusieron en su camino. Y eso incluye, con una especificidad que Santa Teresa de Jesús señala en varios momentos de sus escritos, los sufragios de los vivos, las misas ofrecidas, los rosarios rezados, la limosna dada en nombre del difunto, la oración que alguien hizo en la oscuridad de su cuarto, sin que nadie lo supiera, por un alma que ya no podía hacer nada por sí misma. Esa gracia es real, llega al alma. El Espíritu Santo la coloca en el balance de lo que esa alma recibió durante su paso por la tierra y durante su proceso de purificación. Santa Teresa de Jesús desarrolló a lo largo de su vida una práctica del recogimiento interior que ella consideraba una de las formas más directas de disponerse a recibir la gracia del Espíritu Santo. El recogimiento no es un método de meditación en sentido técnico, es una disposición, un movimiento del alma hacia adentro, lejos del ruido, lejos de la superficie, hacia ese espacio interior donde el Espíritu Santo puede actuar sin encontrar obstáculos de distracción o de resistencia. Y lo que ella enseñó sobre el recogimiento en vida tiene su reflejo en lo que ocurre después de la muerte. El alma que aprendió a recogerse en vida, que desarrolló esa capacidad de volverse hacia adentro, lleva esa capacidad al encuentro. La lleva como una disposición que facilita la comunicación con el Espíritu Santo en ese momento en que todo queda al descubierto. Pero hay algo más. Algo que tiene que ver directamente con el 31 de mayo y con lo que los vivos pueden hacer en este domingo específico. Cuando la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, algo ocurre en el orden de la gracia que Santa Teresa de Jesús percibía con una sensibilidad que le costó años desarrollar. La fiesta trinitaria abre un espacio de comunicación especial entre los vivos y los que están en proceso de purificación. La comunión de los santos no es una metáfora, es una realidad operante. Y en los días en que la Iglesia levanta la mirada hacia las tres personas divinas con particular intensidad, esa comunión se vuelve más activa, más eficaz, más real de lo que el oyente promedio alcanza a imaginar. Lo que hagas por tu fallecido este 31 de mayo no es lo mismo que lo que haces cualquier otro día. El contexto litúrgico cambia el peso de la gracia que se genera. Y eso, para Santa Teresa de Jesús, no era una opinión piadosa. Era una certeza nacida de la experiencia contemplativa. Y la pregunta que todavía no tiene respuesta completa, la pregunta de si el alma de tu fallecido puede responder mejor a las tres preguntas trinitarias gracias a lo que los vivos hacemos por ella, esa pregunta está a punto de tener respuesta. Pero la respuesta no viene de un argumento teológico. Viene de algo que Santa Teresa de Jesús vio con sus propios ojos, algo que ella misma documentó con una precisión que sigue siendo válida siglos después. Santa Teresa de Jesús era práctica. Eso a veces sorprende a quienes se acercan a ella esperando pura abstracción mística. Era una mujer que fundó 17 conventos, que negoció con obispos y con el rey, que viajó por caminos de tierra con lluvia y con calor, y con todos los obstáculos que la España del siglo XVI podía poner en el camino de una monja fundadora. Y esa practicidad no desaparecía cuando hablaba de los muertos. Al contrario, se volvía más concreta, más urgente, más específica. En sus escritos y en los testimonios de quienes la conocieron, Santa Teresa de Jesús recomendaba ciertas prácticas para los días de fiesta litúrgica importante, particularmente aquellas fiestas en que el misterio que se celebraba tenía una conexión directa con el estado de las almas en purificación. Y el domingo de la Santísima Trinidad era para ella uno de esos días. Lo primero que recomendaba era la misa, no como obligación cumplida, sino como ofrenda consciente. Había una diferencia, decía, entre ir a misa porque toca y ofrecer la misa por alguien que la necesita. La ofrenda cambia el carácter del sacrificio. Hace que la gracia eucarística fluya en una dirección concreta,
hacia un alma concreta, con un nombre que el sacerdote no tiene que pronunciar en voz alta para que el Espíritu Santo lo sepa. La misa ofrecida por un fallecido en el Domingo de la Trinidad tiene, según la teología que Santa Teresa de Jesús vivió desde adentro, un peso particular. Porque en ese día, la apertura de la misericordia divina hacia las almas en purificación es más amplia que en un domingo ordinario. Lo segundo era el rosario, pero un rosario rezado de una manera que Santa Teresa de Jesús hubiera reconocido como recogimiento activo, no un rosario mecánico, con las cuentas pasando entre los dedos mientras la mente está en otra parte. Un rosario donde cada misterio se contempla de verdad, donde el alma que reza se detiene un momento en la escena que está meditando y coloca ahí, en ese misterio, el nombre del difunto por quien está rezando. Ese nombre en la Anunciación, ese nombre en el Calvario, ese nombre en la Resurrección. Santa Teresa de Jesús entendía el rosario como una forma de contemplación ordenada. Y la contemplación bien hecha genera una gracia que va más allá de lo que el tiempo invertido en ella justificaría de manera meramente humana. Lo tercero era lo que la tradición llama limosna espiritual, y que Santa Teresa de Jesús practicaba con una regularidad que sus hermanas conocían bien. Ofrecer una privación voluntaria, un pequeño sacrificio con nombre propio, uniéndolo a la intención por el difunto. No tiene que ser grande, un ayuno parcial, una hora de silencio elegido, renunciar a algo que en ese día apetecía. La oferta es pequeña, la gracia que genera, unida a la Trinidad en ese domingo específico, no lo es. Y hay una cuarta práctica que Santa Teresa de Jesús no formuló de manera explícita, pero que aparece implícita en su manera de hablar de la oración trinitaria a lo largo de las moradas. La invocación directa a las tres personas divinas por el alma del difunto, no con fórmulas aprendidas, sino con las propias palabras, con la propia voz. Decirle al Padre que reconoces como hijo o hija la orientación del corazón de ese fallecido, aunque fuera imperfecta. Decirle al Hijo que ofreces ese amor imperfecto que tu fallecido dio en vida, que era real aunque tuviera sus límites. Decirle al Espíritu Santo que pides que la gracia que ese alma recibió a lo largo de su vida, incluida la gracia de las oraciones que otros rezaron por ella, sea reconocida y colocada en el balance de su proceso de purificación. Esa oración tiene nombre en la tradición de la Iglesia. Se llama sufragio. Y los sufragios ofrecidos en el Domingo de la Santísima Trinidad, en ese día en que la Iglesia levanta los ojos hacia las tres personas divinas con particular intensidad, llegan al alma de una manera que Santa Teresa de Jesús describiría sin vacilar como real, no simbólica, no metafórica, real. Y hay algo más que puede hacerse este 31 de mayo, algo que quizás no figure en ningún libro de piedad, pero que Santa Teresa de Jesús hubiera comprendido sin que nadie se lo explicara. Simplemente hablar con ese fallecido, en ese espacio interior de recogimiento que ella enseñó, volverse hacia el alma de esa persona y decirle que estás aquí, que rezas por ella, que no la has olvidado, que el amor que existió entre los dos no terminó cuando ella se fue, sino que cambió de forma, que ahora ese amor se convierte en oración, en misa, en rosario, en privación voluntaria, en todo lo que pueden hacer los vivos por los que ya no pueden hacer nada por sí mismos. Ese gesto no es superstición, es la comunión de los santos en su expresión más íntima y más concreta. Y en el Domingo de la Santísima Trinidad, en ese día de apertura especial de la misericordia divina, ese gesto tiene un peso que ninguna ecuación humana puede calcular. Pero falta una cosa. Falta la respuesta a la pregunta más importante de todo esto. Falta saber qué ocurre cuando el alma recibe esa ayuda, cuando los sufragios de los vivos llegan a ella, cuando la gracia generada por una misa ofrecida con amor o por un rosario rezado con recogimiento alcanza el proceso de purificación de esa alma. Falta saber si todo eso cambia algo de verdad,
si tiene consecuencias visibles en la manera en que el alma puede responder a las 3 preguntas trinitarias. Santa Teresa de Jesús lo vio de una manera que no fue solo intuición espiritual, fue testimonio directo. Hay un momento en el libro de la vida que Santa Teresa de Jesús relata con una brevedad que contrasta con la intensidad de lo que está contando. Es un momento que ella misma parece querer pasar rápido, no porque le importe poco, sino porque lo que vio la dejó sin palabras suficientes y lo sabe. Estaba en oración. Era uno de esos momentos de recogimiento profundo en que el mundo exterior desaparecía y lo único que quedaba era ese espacio interior donde la presencia de Dios se hacía tan densa como el aire después de la lluvia. Y en ese estado vio algo, vio un alma que reconoció, un alma de alguien que había muerto hacía tiempo y por quien ella y sus hermanas habían rezado con constancia durante semanas. Vio esa alma en un estado de tránsito, de movimiento, de ascenso. Y lo que vio en ese movimiento no era la consecuencia inevitable de la santidad de esa persona en vida. Era la consecuencia de la oración de los vivos. Santa Teresa de Jesús lo dice con la precisión que la caracterizaba cuando estaba segura de lo que describía. El alma que ascendía lo hacía porque los sufragios que se habían ofrecido por ella habían llegado. Habían sido recibidos como gracia. Y esa gracia había cambiado algo en el proceso de purificación que esa alma necesitaba completar antes de poder responder con plenitud a las 3 preguntas trinitarias. Los sufragios de los vivos no son un gesto simbólico de cariño hacia los muertos. Son participación real en la economía de la salvación. Son gracia transferida, y esa gracia llega. La pregunta de qué le ocurre al alma de tu fallecido cuando está frente a la Santísima Trinidad. La pregunta de qué se le dice, qué se le pregunta, cómo responde, y la respuesta es esta. El alma de tu fallecido está frente a las 3 personas divinas. El Padre le revela la verdad de su origen, de su filiación, de la orientación de su corazón a lo largo de toda su vida. El Hijo le revela la verdad del amor que recibió y del amor que dio, con todas sus imperfecciones y con todo su valor real. El Espíritu Santo le revela la verdad de la gracia que se le fue ofreciendo paso a paso, sacramento a sacramento, oración a oración. Y en esa revelación del Espíritu Santo está incluido todo lo que los vivos hicieron por ella. Cada misa, cada rosario, cada momento de oración genuina en que alguien pronunció su nombre o simplemente lo pensó con amor. Cada pequeño sacrificio ofrecido sin que nadie lo supiera. Toda esa gracia generada desde la tierra llega al alma en el encuentro trinitario como parte de la historia que el Espíritu Santo le cuenta sobre lo que recibió. Y eso cambia la capacidad del alma de responder. El alma que llega al encuentro con amores incompletos, con heridas que no se resolvieron, con una filiación que vivió a medias, esa alma, cuando ve en el balance del Espíritu Santo la gracia que otros pusieron en su camino, encuentra algo que no pudo generar por sí misma en vida. Encuentra el complemento de su propia insuficiencia. Encuentra la oración de quien la amó desde aquí. Santa Teresa de Jesús relata en el libro de la vida que después de ver esa alma en tránsito, en ese ascenso que era consecuencia directa de la oración comunitaria, sintió algo que ella describe como certeza gozosa. La certeza de que rezar por los muertos no era una costumbre piadosa sin efecto real. Era intervención. Era participación activa en algo que estaba ocurriendo de verdad en el ámbito espiritual, con consecuencias reales para almas reales que tenían nombres propios y una historia concreta. Y eso es lo que está en tus manos este 31 de mayo. El alma de tu fallecido, sea quien sea, tenga el nombre que tenga, haya vivido la vida que haya vivido. Esa alma está en un proceso que los vivos pueden acompañar. Pueden poner gracia en ese proceso. Pueden, con una misa ofrecida hoy, con un rosario rezado esta tarde, con una invocación directa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por esa alma esta noche.
pueden cambiar algo en la manera en que esa alma responde a las 3 preguntas del encuentro trinitario. No todo, la libertad de esa alma y la justicia de Dios operan con una sabiduría que los vivos no alcanzamos a ver del todo, pero algo real, algo que Santa Teresa de Jesús vio con sus propios ojos contemplativos y que dejó escrito para que quienes amamos a nuestros muertos sepamos que el amor no termina cuando ellos se van. El amor se convierte en oración. Y la oración llega. Este 31 de mayo, en el Domingo de la Santísima Trinidad, el Padre conoce el nombre de tu fallecido desde antes de que naciera. El Hijo lo amó hasta el final. El Espíritu Santo está mostrando a esa alma todo lo que recibió durante su vida. Y lo que tú has rezado por ella forma parte de ese relato. No te quedes sin hacer algo hoy. No pases este domingo como si fuera un domingo cualquiera, porque no lo es. No todo el mundo tiene la valentía de quedarse cuando el tema es la muerte y lo que viene después. Hay algo en estas conversaciones que obliga a mirar hacia adentro, a pensar en personas que se fueron, a hacerse preguntas que preferiríamos no hacer porque la respuesta nos importa demasiado. Pero tú te quedaste. Y lo que recibiste hoy no entra solo por los oídos. Se asienta en algún lugar más adentro, en el lugar donde están los nombres que no se dicen en voz alta. Hoy supiste que el alma de tu fallecido no está suspendida en un silencio sin forma, está en un encuentro real, personal, íntimo, con las 3 personas divinas que la conocen desde antes de que naciera, que la amaron sin interrupción a lo largo de toda su vida, y que ahora le están mostrando la verdad de esa vida con una misericordia que ningún tribunal humano podría imitar ni en sus mejores momentos. El Padre le muestra la orientación de su corazón. El Hijo le muestra la verdad del amor que recibió y del amor que dio, con todas sus imperfecciones y con todo su valor real. El Espíritu Santo le muestra cada gracia que se le fue poniendo en el camino durante su paso por la tierra, incluidas las que tú pusiste, las oraciones que rezaste, las misas que ofreciste, el nombre que pronunciaste en la oscuridad cuando nadie más te escuchaba. Eso llegó. El Espíritu Santo lo tiene y forma parte del relato que esa alma recibe sobre lo que fue su vida y lo que se hizo por ella. Santa Teresa de Jesús pasó décadas en oración por las almas que había amado y por las que nunca conoció en vida. Y lo que la movía no era la costumbre ni la obligación, era la certeza nacida de lo que había visto en contemplación, que esa oración tenía efecto real, que algo cambiaba cuando los vivos decidían intervenir, que el amor convertido en oración cruza la frontera que la muerte parece poner entre los que se fueron y los que quedaron. Hoy no te vas con más miedo del que tenías cuando llegaste. Te vas con algo más pesado que el miedo y más liviano al mismo tiempo, la certeza de que ese nombre que llevas en el pecho no está perdido. Está en manos que lo conocen desde siempre, en manos que lo amaron hasta el final, en manos que todavía trabajan por él con una misericordia que no tiene fecha de vencimiento. Eso es lo que viniste a recibir hoy, y lo recibiste. Pero ahora quiero decirte algo que tiene que ver con este camino que empezaste aquí. Hay una razón por la que el alma busca estas conversaciones, una razón que va más allá de la curiosidad espiritual o del deseo de consolar el duelo por un difunto. Hay algo en el corazón humano que sabe, con un saber que viene de antes de cualquier razonamiento, que la vida no termina donde parece terminar, que el amor no se apaga cuando un cuerpo se detiene, que existe un hilo invisible entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá, y que ese hilo puede tensarse o aflojarse según lo que los vivos decidan hacer con él. Hoy te asomaste a ese misterio desde un ángulo, desde las preguntas que la Santísima Trinidad le dirige al alma en el encuentro, desde lo que Santa Teresa de Jesús vio en la séptima morada y dejó escrito con una precisión que todavía asombra. Pero ese misterio tiene muchos ángulos, y cada uno revela algo que el anterior no mostraba del todo.
Hay cosas que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre el alma después de la muerte que todavía no hemos tocado. Cosas sobre la manera en que el alma percibe la oración de los vivos desde donde está. Cosas sobre lo que sucede en el purgatorio cuando nadie reza, cuando el difunto queda sin sufragios durante semanas o meses, cuando los vivos están demasiado ocupados o demasiado rotos para acordarse. Santa Teresa de Jesús vio eso también. Y lo que dejó escrito sobre ese silencio es algo que quizás necesitas leer antes de que pase mucho más tiempo. Hay también una pregunta sobre los sueños, una que muchos llevan guardada y rara vez se atreven a hacer en voz alta. Cuando en sueños aparece alguien que ya no está, cuando lo ves con una claridad que se siente diferente a los demás sueños, cuando despiertas y el dolor es tan vivo que tienes que convencerte de que fue solo un sueño, hay algo que la tradición católica dice sobre eso. Algo que Santa Teresa de Jesús conocía. Algo que los libros de piedad modernos tienden a esquivar porque la respuesta es más incómoda que el silencio. Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta cambia la manera en que vives el duelo. Hay también algo que Santa Teresa de Jesús descubrió sobre la Virgen María y su papel en el proceso de purificación de las almas. Algo que está documentado en sus escritos y que conecta de una manera que sorprende con devociones que quizás tú ya practicas sin saber el peso real que tienen para las almas de quienes se fueron. Santa Teresa de Jesús entendió la mediación de la Virgen de una manera muy concreta, muy operante, muy diferente de la devoción sentimental que a veces se confunde con la piedad mariana real. Y lo que ella describe sobre el papel de la Virgen en los procesos de purificación es algo que ningún devoto de María debería pasar por alto. También hay algo sobre los objetos, los que quedaron. La ropa que todavía no puedes tirar, la fotografía que vives mirando, el rosario que era suyo y que ahora está en tu cajón. La Iglesia, y en particular Santa Teresa de Jesús, tiene algo concreto que decir sobre la relación entre esos objetos y el alma del difunto. Algo que va más allá de la nostalgia y que tiene consecuencias reales para el proceso espiritual tanto del vivo como del muerto. Estas preguntas están esperándote, y la respuesta a cada una viene de la misma fuente de la que vino lo que recibiste hoy, de los escritos de Santa Teresa de Jesús, de la doctrina de la Iglesia, de esa mística carmelita que pasó décadas mirando el más allá con los ojos más honestos de su siglo. El camino que comenzaste hoy no termina aquí. Esta conversación fue una puerta, y hay muchas más puertas esperando, cada una con algo del otro lado que tiene que ver directamente con las personas que amaste y que ya no están contigo de la manera en que antes estaban. Hay una pregunta que quizás ya se está formando en algún lugar de tu corazón ahora mismo. Una pregunta que este domingo plantó sin avisarte. Tal vez es sobre tu propio fallecido. Tal vez es sobre ti mismo, sobre lo que ocurrirá cuando llegue tu turno de estar frente a la Santísima Trinidad. Tal vez es una pregunta más práctica. ¿Qué hago mañana? ¿Cómo rezo mejor? ¿Qué cambia si lo hago diferente? No importa cuál sea. Las preguntas que llegan solas y se quedan son las que vale la pena seguir. Sigue. Quédate en este espacio. Las preguntas que todavía no tienes son tan importantes como las que hoy empezaron a tener respuesta. Y alguien que te conoce mejor de lo que imaginas ha guardado las respuestas para ti. El siguiente paso está a un clic de distancia. Y lo que te espera tiene todo que ver con lo que hoy quedó sin decirse, con el alma que llevas en el pecho y con lo que todavía puedes hacer por ella, con el amor que no sabe a dónde ir y que necesita aprender a convertirse en algo más que dolor. No lo dejes para después. El alma que amas no tiene tiempo ilimitado, y tú tampoco tienes tanto como a veces crees. Antes de que te vayas, quiero decirte algo que no tiene nada de doctrinal y que viene de un lugar más simple que todo lo que hemos hablado hoy. Que te importe el alma de tu fallecido dice algo sobre ti. Dice que amaste de verdad. Dice que el vínculo que existió entre los dos fue suficientemente real como para que la muerte no haya podido borrarlo. Y eso
en un mundo que convierte el duelo en algo que hay que superar rápido y archivar discretamente, es un acto de valentía. No te avergüences de ese amor, no te apures en dejarlo ir, conviértelo en oración. Deja que ese amor que no sabe a dónde ir cuando miras la fotografía, o cuando llegas a su habitación, o cuando escuchas una canción que era suya, deja que encuentre el único camino que sigue siendo real: la intercesión, el sufragio, el nombre dicho en voz alta ante Dios. Santa Teresa de Jesús escribió que el amor que lleva a alguien a orar por otro no es menor que ninguna otra forma de amor que la historia recuerde. Que la oración silenciosa de quien ama a un difunto y reza por él en la oscuridad de su cuarto es un acto de caridad que el cielo reconoce con una atención que el mundo nunca podrá darle. Eso es lo que has hecho hoy al quedarte. Eso es lo que puedes seguir haciendo mañana. Que Dios Padre te reconozca como su hijo o su hija cuando llegue tu momento. Que el Hijo te encuentre con los brazos abiertos al final del camino que todavía te falta recorrer. Que el Espíritu Santo ilumine cada paso que das desde hoy, especialmente los que das en la oscuridad. Y que el alma de ese ser querido que llevas en el corazón desde que comenzaste a escuchar hoy encuentre en este domingo de la Santísima Trinidad un poco más de luz en el camino que todavía le falta recorrer hacia Dios.